enero de 1995. El aire en la base aérea El Pato, en Talara, no se respira, se mastica. Es un caldo espeso de calor, humedad y la tensión salada que sopla desde el Pacífico. Son las 5:30 de la mañana, pero el sol ya empieza a castigar el asfalto de la pista, creando espejismos que tiemblan sobre el concreto. El técnico de primera, al que todos llaman el Cholo Quispe, está parado bajo la sombra de un hangar, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la silueta de un Sukhoi Su-22 Fite. La bestia de la Fuerza Aérea del Perú. Un monstruo de fabricación soviética, diseñado para sembrar el terror a velocidad supersónica. Pero Quispe no ve un monstruo. Ve a un gigante con asma. Acababa de regresar de una patrulla de reconocimiento cerca de la frontera. El piloto, un teniente joven con más agallas que horas de vuelo, bajó del avión empapado en sudor, pero no por el calor de la cabina. Se siente pesado, mi técnico, le dijo, con la voz todavía temblorosa por la adrenalina. Le cuesta trepar. Si nos engancha un misil saliendo de un ataque. Pucha, somos piña. Quispe asintió en silencio, con el ceño fruncido. Llevaba semanas escuchando lo mismo de todos los pilotos del grupo aéreo N-11. La guerra con Ecuador había estallado en el CENEPA y los Sub-22 eran la punta de lanza de la FAP. Eran nuestra caña más brava, el martillo que debía caer sobre las posiciones enemigas en Tigüenza. Pero el martillo se sentía lento, perezoso. Su poderoso motor, un Liulka Alo 21F3, una maravilla de la ingeniería rusa, parecía ahogarse en el aire denso y caliente del norte peruano. El problema era simple y brutal. En las frías estepas de Rusia, ese motor era un demonio que escupía fuego y empuje sin miramientos. Pero aquí, en el trópico, el aire caliente y húmedo era menos denso. Menos oxígeno para la combustión. El motor perdía casi un 20% de su empuje al nivel del mar. Esto significaba dos cosas, y ambas eran sentencias de muerte. Primero, un despegue con la carga completa de bombas FAB de 250 kilos era una pesadilla. Los aviones necesitaban cada centímetro de la pista de Talara para levantarse, y a veces lo hacían con las justas, rozando las copas de los algarrobos. Segundo, y más letal, después de un bombardeo a baja altura, donde eran vulnerables a los misiles antiaéreos portátiles del enemigo, los Manpads, los U-22 no tenían la aceleración necesaria para escapar. Eran patos sentados, blancos fáciles para un soldado ecuatoriano escondido en la selva con un lanzamisiles Sigla o Blaupipe al hombro. La FAP ya había perdido a un par de buenos hombres. El alto mando en Lima estaba como loco. Los ingenieros, con sus reglas de cálculo y sus manuales traducidos del ruso, no ofrecían soluciones. Es un factor climático inherente al diseño del motor, decían, encogiéndose de hombros. Hay que reducir la carga de combate. Reducir la carga. Pura palabrería. Era como mandar a un boxeador a pelear con una mano atada a la espalda. Quispe no era ingeniero. No tenía títulos colgados en la pared ni hablaba de ecuaciones de Bernoulli. Era un cholo de la sierra, de un pueblo minero cerca de La Oroya donde el aire es tan fino que hasta los motores diésel se quejan. Había aprendido de mecánica en la cancha, no en un aula. Su padre le enseñó a arreglar los viejos camiones Mack que se arrastraban por los Andes, sacándole la mugre a motores que suplicaban piedad a 4.000 metros de altura. Había reparado bombas de agua que luchaban contra la presión y la cavitación en las minas. Para él, un motor no era un conjunto de fórmulas, era un ser vivo. Tenía pulmones, un corazón y necesitaba respirar. Y el Liulka Al-21 se estaba asfixiando. Esa tarde, mientras el resto del personal almorzaba, Quispe se quedó solo con el Sub-22. Se acercó a la parte trasera, al corazón del problema, la tobera de escape. Era una obra de arte de titanio y acero, un complejo iris de pétalos metálicos que se abrían y cerraban para controlar el flujo de los gases incandescentes. Se arrodilló, pasando sus dedos callosos por el metal frío. Olía a queroseno quemado y a frustración. Los manuales rusos, traducidos al español con una precisión exasperante, decían que la geometría de esa tobera era perfecta, calculada al milímetro para optimizar el empuje en todas las fases del vuelo. Perfecta para ellos, carajo, murmuró Quispe para sí mismo. Perfecta para su invierno de mierda, donde el aire es duro como una piedra. Aquí, el aire es aguado, es un caldo. Necesita otra cosa. Entonces lo vio. No con los ojos, sino con esa intuición que solo da la experiencia, la chamba de años. Vio los gases de escape,
a más de 1000 grados Celsius, luchando por salir por esa garganta metálica. Los pétalos, en su configuración estándar, la estrangulaban. El flujo no era limpio. Se creaba una contrapresión, un ahogo que le robaba al motor su aliento final, su patada más potente, justo cuando más la necesitaba. En su mente, no vio una turbina de jet. Vio el tubo de escape de una combi destartalada en la carretera central, tratando de subir a Ticlio. Su tío, un maestro de la mecánica de barrio, le había enseñado el truco. Oye, cholo, le decía, si quieres que la caña suba sin morir, tienes que darle un escape más grande. Déjalo que respire, que bote todo el humo al toque. El motor es como nosotros, si no botas bien el aire, no puedes jalar más. Una idea, tan simple como peligrosa, empezó a formarse en su cabeza. Una herejía técnica. ¿Y si modificaba la tobera? ¿Si forzaba los pétalos a abrirse un poco más de lo que los sensores y la computadora de vuelo permitían? ¿Si le daba al motor un escape más libre, una garganta más ancha para rugir? A las 8 de la noche, el calor había amainado un poco, pero la humedad seguía pegada a la piel como una segunda camisa. Quispe caminó hasta el cementerio de la base, un rincón desolado donde descansaban los esqueletos de aviones canibalizados para repuestos. Allí estaba el fuselaje de un Su-22 que había sufrido un aterrizaje forzoso meses atrás. Su tobera estaba intacta. Con la ayuda de un par de técnicos de su confianza, a quienes solo les dijo que necesitaba revisar unos actuadores, la desmontó bajo la luz temblorosa de una linterna. Arrastraron la pesada pieza de metal hasta su taller, un rincón del hangar que era su santuario personal. Lo que hizo a continuación violaba todos los reglamentos de mantenimiento de la Fuerza Aérea. No había planos. No había cálculos. Solo una amoladora angular, un martillo pesado de 10 kilos y el pulso firme de un cirujano de metales. Calentó ciertas uniones con un soplete de acetileno, no para fundir, sino para ablandar el temperamento del titanio. Luego, con golpes precisos y medidos, empezó a cambiar sutilmente el ángulo de reposo de los pétalos de la tobera. No los estaba doblando a lo bruto, eso sería estúpido y provocaría un colapso estructural. Estaba engañando al sistema, dándole unos milímetros extra de apertura en la configuración de máximo empuje, tanto en seco como con postcombustión. Mientras las chispas volaban en la oscuridad del hangar, creando una danza anaranjada que iluminaba su rostro concentrado, pensaba, esto tiene que funcionar. Por el teniente Gálvez. Por el chino Mendoza. Por todos los causas que se la juegan allá arriba, volando cálatos contra esos misiles. Sabía el riesgo. Si se equivocaba, si debilitaba la estructura, la tobera podría desintegrarse en pleno vuelo. Los gases a más de 1.500 grados centígrados cortarían los sistemas hidráulicos y las líneas de combustible como un cuchillo caliente en mantequilla. El piloto no tendría más de 30 segundos antes de que el avión se convirtiera en una bola de fuego incontrolable. A las 2 de la mañana, la modificación estaba lista. La tobera modificada pesaba exactamente lo mismo que la original, pero su garganta ahora tenía una capacidad de expansión un 7% mayor. En teoría. Ahora venía la parte más difícil, convencer a alguien de que lo dejara instalar esa bomba de tiempo en un avión de $10 millones. Al día siguiente, con ojeras que delataban su noche en vela, Quispe se presentó en la oficina del comandante de grupo, el mayor Montoya. Un hombre curtido, con la piel quemada por el sol de Piura y una preocupación perpetua grabada en la frente. Quispe, con el corazón en la garganta, le explicó su teoría. Le habló de los camiones en los Andes, de la contrapresión, del ahogo del motor. Montoya lo escuchó con una paciencia que sorprendió a Quispe. Miró los bocetos improvisados que el técnico había dibujado en un trozo de cartón. Quispe dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello canoso. Entiendo tu lógica. Pucha, hasta tiene sentido. Pero esto no es el taller de tu tío en el RIMAC. Esto es material de guerra ruso. Los manuales son la Biblia. Si un ingeniero de Sukhoi te escuchara, se reiría en tu cara y luego te mandaría a un gulag. Mi comandante, con todo respeto, insistió Quispe. Los manuales se escribieron para otro mundo. Nosotros peleamos aquí, en este infierno. Nuestros pilotos están muriendo. Déjeme probarlo. En un solo avión. Montoya se levantó y caminó hacia la ventana. Vio la línea de Sub-22 estacionados en la pista, brillando bajo el sol inclemente. Parecían bestias dormidas, pero él sabía que eran bestias heridas. Estaba desesperado.
Pero el miedo a un consejo de guerra, a la responsabilidad de un accidente fatal, era más fuerte. La respuesta es no, técnico, dijo con voz firme, sin mirarlo. Aprecio tu iniciativa, tu ingenio peruano, pero no puedo autorizar una modificación no reglamentaria en medio de una guerra. Instala los repuestos estándar y devuelve esos aviones al servicio. Es una orden. Quispe sintió como si le hubieran echado un baldazo de agua fría. Salió de la oficina con el sabor amargo de la derrota. Volvió a su taller, miró la tobera modificada que descansaba sobre un banco de trabajo y luego miró la tobera estándar, nueva y reluciente, que le habían entregado del almacén. Y tomó una decisión. Una que podría costarle su carrera, su libertad. O la vida de un piloto. Esa noche, a las 3 de la mañana del 28 de enero de 1995, mucho antes de que el mayor Montoya llegara a la base, Quispe y su leal equipo entraron al hangar como fantasmas. El objetivo, el Sukhoi Su-22 número 021, el avión asignado al mayor Zorro Velarde, uno de los pilotos más experimentados y respetados del grupo, un verdadero tigre del aire. Trabajaron en un silencio casi religioso, con movimientos rápidos y precisos. En 90 minutos, la tobera estándar había sido reemplazada por la creación de Quispe. Sellaron cada conexión, verificaron 3 veces la presión de los sistemas hidráulicos. Todo parecía nominal. El avión 021 estaba listo, con su secreto mortal escondido en las entrañas. El Zorro Velarde tenía programada una misión de ataque a las 10 de la mañana. Un objetivo prioritario en el corazón del territorio en disputa. Cuando llegó al avión, hizo su inspección prevuelo de rutina. No notó nada inusual. La tobera estaba oculta bajo los paneles del fuselaje. Quispe lo observaba desde la distancia, el corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que sentía las vibraciones en los dientes. No le había dicho nada a nadie, ni siquiera a sus hombres de confianza. Si la tobera fallaba y Velarde moría, la culpa sería solo suya. Enfrentaría una corte marcial por homicidio negligente. Pero si funcionaba, podría cambiar el curso de la guerra en el aire. A las 10:03, el Zorro Velarde encendió el Iulka. El rugido fue el de siempre. Carreteó hasta la cabecera de la pista. Desde la torre de control, le dieron luz verde. Zorro 1, autorizado para despegar. Recibido, contestó Velarde por la radio. Y entonces, empujó el acelerador a fondo. Lo que pasó a continuación dejó a todos en la base con la boca abierta. En lugar del largo y pesado recorrido de despegue al que estaban acostumbrados, el Sub-22 de Velarde pareció saltar hacia adelante. La aceleración fue brutal, salvaje. Se comió la mitad de la pista que normalmente necesitaba y se elevó hacia el cielo con un ángulo de ascenso que nadie había visto antes en un fite cargado hasta los dientes. «Carajo», gritó el jefe de mecánicos al lado de Quispe. «¿Qué le han hecho a esa caña? Parece que le han metido ají en el poto». Quispe no dijo nada. Solo rezaba. A miles de pies de altura, en la cabina, el Zorro Velarde estaba perplejo y eufórico. El avión se sentía vivo. Ligero. Respondía al toque, como un potro salvaje recién domado. «Torre, aquí Zorro 1. Hay algo diferente en este pájaro. Vuela como un demonio», reportó por radio, con una risa nerviosa. Llegó a la zona del objetivo en tiempo récord. El valle estaba infestado de posiciones enemigas. Inició el picado para el bombardeo. El silbido del aire era ensordecedor. Soltó su carga de bombas sobre el campamento de Tiwinza. Explosiones naranjas y negras florecieron abajo. Misión cumplida. Ahora, la parte más peligrosa, la huida. Normalmente, este era el momento de máxima tensión. Pegado al suelo para evitar los radares, el Sub-22 era más lento, más vulnerable. Velarde vio el destello inconfundible del lanzamiento de un Manpats a su derecha. El tono agudo de la alarma de misiles inundó la cabina. Su instinto, entrenado en cientos de horas de simulador y combate, le gritaba que hiciera una maniobra evasiva y rezara. Pero hoy, algo era diferente. Sintió la potencia extra bajo su mano. En lugar de solo girar, empujó el acelerador al máximo y activó la postcombustión. La patada que recibió en la espalda fue cósmica. Fue como si un dios lo hubiera empujado. El avión no aceleró, explotó hacia adelante.
El indicador de velocidad saltó de 900 a 1.100, km/h en segundos. Rompió la barrera del sonido a menos de 100 metros del suelo, creando una onda de choque que sacudió la selva. El misil, diseñado para interceptar aviones subsónicos, simplemente no pudo seguirlo. Se quedó atrás, confundido, y se autodestruyó en el aire. Velarde escapó del Valle de la Muerte no como una presa, sino como un depredador. Miró hacia atrás. Vio otro destello, otro misil. Pero ya estaba demasiado lejos. Era un fantasma supersónico, una estela plateada contra el verde de la selva. Cuando aterrizó en Talara a las 11:42, sus manos todavía temblaban, pero no de miedo. Era pura adrenalina. Apenas salió de la cabina, con el casco todavía puesto, buscó con la mirada a un hombre en la línea de vuelo. Encontró a Quispe, que lo esperaba pálido como un papel. Velarde se le acercó, se quitó la máscara de oxígeno y le gritó por encima del ruido del motor apagándose: «Oye, cholo. Quispe. ¿Qué carajo le hiciste a mi avión? Te juro que por un momento pensé que se iba a desarmar, pero esa vaina es un cohete. Un puto cohete». Quispe tragó saliva. Modifiqué la tobera de escape, mi mayor. Para mejorar el flujo de gases y la eficiencia del postquemador. ¿Tienes autorización para esa vaina?, preguntó Velarde, con una ceja levantada. No, mi mayor, confesó Quispe, preparándose para lo peor. El zorro Velarde se quedó mirándolo por un segundo que a Quispe le pareció una eternidad. Luego, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que Quispe lo veía sonreír de esa manera. Le dio una palmada en el hombro tan fuerte que casi lo tumba. «Causa, eres un brujo de la mecánica», rugió Velarde. «Entonces, sugiero que consigas una autorización retroactiva, y que la consigas al toque. Porque quiero esa modificación en cada puto Sukhoi de este escuadrón. Y la quiero para ayer». El mayor Montoya no sonrió cuando se enteró. Su rostro pasó del pánico a la furia, y de la furia a una incredulidad absoluta. Ordenó una inspección completa del avión de Velarde. Convocó a un equipo de ingenieros de la Dirección de Material de la FAP en Lima. Los ingenieros, liderados por un comandante de gesto agrio llamado Chen, examinaron la tobera modificada durante horas. Tomaron medidas, calcularon coeficientes, revisaron las soldaduras con lupas. Finalmente, Chen habló, dirigiéndose a Montoya, pero mirando de reojo a Quispe como si fuera un bicho raro. «Esto no debería funcionar», sentenció. «El diseño estándar es óptimo según los cálculos soviéticos. Expandir el diámetro debería reducir la presión del flujo y disminuir la eficiencia». «Pero funcionó», replicó Velarde, que se había negado a moverse de allí. «El registrador de vuelo no miente. Alcancé Mach 1.2 a baja altura. La aceleración fue un 30% superior a la normal». «¿Cómo es posible?». Chen miró a Quispe, esta vez directamente. «¿Usted qué hizo exactamente, técnico?». Quispe, con humildad, lo explicó de nuevo. «Es como cuando arreglábamos las combis para subir a la sierra, mi comandante. Necesitaban un escape más libre para no ahogarse con la altura. El motor necesitaba respirar mejor, botar los gases más rápido para poder quemar más combustible». Chen se quedó en silencio. Luego, para sorpresa de todos, soltó una carcajada. No era una risa de burla, sino de genuino asombro. «Increíble. Acabas de aplicar el principio de una tobera de Laval convergente divergente sin tener la más puta idea de lo que es. Lo construiste con una amoladora y un martillo, basándote en... ¿En qué? ¿Intuición? ¿En la mecánica de combis?». «En la necesidad, mi comandante», respondió Quispe. «En la necesidad de que nuestros pilotos regresen a casa». El informe de Chen llegó al alto mando en Lima esa misma tarde. 2 días después, la modificación Quispe, como empezaron a llamarla extraoficialmente, fue aprobada con carácter de urgencia. No había tiempo para esperar que la industria fabricara nuevas piezas. El comando tomó una decisión sin precedentes. Quispe fue puesto al mando de un equipo de los mejores técnicos del grupo, los brujos de la mecánica, con la orden de modificar toda la flota de Sub-22 en Talara. Durante las siguientes semanas, el hangar del grupo aéreo N-11 se convirtió en una fragua. Día y noche, el sonido de las amoladoras y los sopletes se mezclaba con el rugido de los jets. Era improvisado, no estaba en ningún manual, pero era exactamente lo que la FAP necesitaba. A mediados de febrero,
la mayoría de los sub-22 peruanos volaban con el tubo de Quispe. Los resultados en el frente fueron inmediatos y devastadores para el enemigo. Los FITE ahora podían despegar con su carga máxima sin problemas, llegar a sus objetivos más rápido y, lo más importante, escapar de la zona de peligro a velocidades que los misiles enemigos no podían igualar. Los pilotos ecuatorianos en sus Mirage F-1 y KFIR reportaban que los Sukhoi peruanos se comportaban de forma errática, anormalmente rápidos, capaces de aceleraciones imposibles. La modificación del Cholo Quispe había eliminado la única ventaja táctica que el enemigo tenía en el combate a baja altura. Michael Horvat fue ascendido a técnico supervisor en septiembre de 1995 y recibió la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico. La citación decía: por innovación técnica excepcional que mejoró significativamente las capacidades de combate de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú en tiempo de guerra. Después del conflicto, Quispe rechazó ofertas para unirse a los equipos de diseño en Lima. Regresó a su hangar en Talara. Siguió reparando aviones, con las manos siempre cubiertas de grasa, hasta el día de su retiro. Su modificación, su chambonada genial, se convirtió en un secreto a voces, una leyenda susurrada en los pasillos de la FAP. Hoy, cuando los ingenieros aeronáuticos estudian el caso, reconocen que Quispe, sin educación formal, descubrió empíricamente un principio de la dinámica de fluidos que normalmente requiere años de estudio avanzado. Lo descubrió porque creció arreglando motores al borde del colapso, porque su gente le enseñó que las soluciones más simples a menudo son las más poderosas, porque miró un problema imposible no con los ojos de un científico, sino con el corazón de un peruano que se niega a perder. Porque a veces, los avances más importantes no vienen de laboratorios esterilizados, sino de talleres polvorientos. Vienen de técnicos con amoladoras y chatarra. Vienen de gente como el Cholo Quispe, que ven un gigante con asma y dicen, con esa terquedad tan nuestra: pucha,